Hermanos, buenos días en esta mañana de domingo 22 de agosto de este año 2021. Te damos la más cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Continuamos hablando o estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, el título de esta mañana, de clase de Escuela Dominical, es 5 preguntas. 5 preguntas, las cuales nuestro Señor Jesucristo da respuestas en el Evangelio según Juan, capítulo número 6. Vamos a orar para dar inicio en esta mañana. Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos has cuidado en este día, Señor. Te pido humildemente que tú bendigas a cada uno de mis amigos y hermanos que están aquí presentes en estas clases de escuela dominical, Señor, la cual será expuesta, que tu Espíritu Santo nos guíe y que la enseñanza de esta mañana sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de tu Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 5 preguntas. Es el texto o el nombre de esta clase de escuela bíblica dominical, en el cual el texto para memorizar se encuentra en Juan capítulo 6, versículo número 51. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, el texto para memorizar es Juan 6, 51. Me voy a permitir leerlo otra vez. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien, en esta mañana queremos recordar el momento en el cual el Señor Jesucristo mencionó estas palabras. Antes de este dicho o de esta porción, el Señor había hecho un gran milagro. Menciona el Evangelio de Juan en su capítulo número 6, el milagro que es muy conocido de la alimentación de las 5,000 personas. Si recordamos un poco, el Señor Jesucristo estaba predicando a esta multitud y llegó un momento en el cual era el tiempo de alimentarse. La mayoría de las personas no llevaban comida, no llevaban alimento, y el Señor encontró que un niño iba preparado, 5 panes y 2 pececillos, los cuales el Señor multiplicó, mandó a todos sus discípulos a que sentaran a la gente, los acomodaron en grupo de personas y les empezó a repartir. Y de estos 5 panes y 2 pececillos se alimentó una multitud de más de 5,000 personas, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. Y no solamente esto, sino que todavía sobró comida, sobró alimento. Algunos, después de este milagro, pudieron reconocer en Jesucristo como el Mesías, es decir, el Redentor que estaba prometido en el Antiguo Testamento y que Dios había dicho que iba a enviar a este mundo para la salvación de nuestras vidas. Pero algunos, en base a este poder manifestado, querían también nombrar a Jesús como el Rey de los judíos. Es decir, recordemos que en el tiempo en el cual vivió nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel vivía bajo el dominio del yugo romano, es decir, eran de una manera, por decirlo de una forma, esclavos del gobierno romano, pagaban sus impuestos y se sentían sometidos por este gran imperio que dominaba gran parte del mundo conocido. Y algunos pensaban o tenían ideas de independizarse, de libertarse, y pensaron que Jesucristo podía ser un buen líder para destruir el yugo del gobierno romano. Aunado a esto, después de este gran milagro de los 5,000, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21, que Jesús caminó sobre el mar. Y ante todo ese tipo de eventos,
la gente buscaba al Señor Jesucristo para hacerle las preguntas que inquietaban su mente, su corazón. Y Jesús siempre estuvo dispuesto a aclarar sus dudas. Y es en esta mañana en la cual estaremos viendo estas 5 preguntas que se encuentran del capítulo 6, del versículo 25 al versículo número 59. Y la primera parte en la cual podemos dividir esta lección, la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es, hay una exhortación a buscar la vida eterna. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Te hago esta pregunta. El día de hoy, ¿hacia dónde va dirigida tu vida? ¿Dónde tienes tu objetivo principal? Lo puedes considerar en tu familia, en tu trabajo, en la vida espiritual, en una actividad física. ¿Cuál es tu objetivo el día de hoy? Nuestro Señor Jesucristo, como podemos ver, mucha gente que estaba alrededor de Él pensaba que Jesucristo venía para rescatarlos del yugo de la esclavitud de los romanos. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo mencionó que su reino no era de este mundo, sino era un reino espiritual, un reino celestial. Y en estas 5 preguntas hay una exhortación a que busquemos la vida eterna. Juan 6, 25 dice lo siguiente: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y esta es la primera pregunta que encontramos en esta porción de la Escritura. Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué creen que los judíos seguían a Jesús? Te hago a ti la pregunta. ¿Por qué buscas tú a Jesús en esta mañana? En aquel tiempo había muchos motivos, diversas circunstancias que hacían que las multitudes siguieran a Jesús. Muchas de ellas eran porque Jesús satisfacía la necesidad física que tenía esta gente. Necesidad de alimento, como fue la alimentación de los 5,000. Hay otro gran milagro del Señor Jesucristo en el cual alimentó a otras 4,000 personas. Necesidad de salud. Muchos enfermos seguían a Jesús porque conocían del gran poder que emanaba de Él. Es decir, solamente con su propia palabra, la palabra del Señor Jesucristo, la gente sanaba. Con solamente tocar el manto, una mujer fue sanada. Jesucristo estaba bendiciendo a la gente que estaba alrededor de Él. Y Jesús conoce las necesidades que hay en nuestro corazón. Y Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Jesús conoce por qué la gente busca a Jesús. Jesús hoy nos va a dar las prioridades correctas por las cuales debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Sí? Jesús nos comunica verdades eternas. Es cierto, en la palabra de Dios hay promesas en la cual dice que Él no ha visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios provee de todo lo necesario a aquellos que le aman y le buscan de corazón. Dios también da sanidad en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Él sana todas nuestras dolencias, así lo dice el Salmo número 103. Pero lo más importante, Jesús busca sanarnos de una forma espiritual. Es decir, perdonar todos nuestros pecados a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, derramando su sangre preciosa. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta es la siguiente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. ¿Cuál fue la pregunta cuando llegaste acá? ¿Cuál fue la respuesta? De cierto te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. La verdadera intención, la correcta forma de buscar a nuestro Señor Jesucristo es entendiendo que Él viene a saciar una necesidad espiritual, una necesidad de perdón. Dios puede perdonarte de todos sus pecados si te arrepientes de corazón. Busca la vida eterna. Dice Efesios capítulo número 2, versículo 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. El hombre necesita buscar, necesita ponerse en paz con Dios. Y alguna gente piensa que es a través de hacer buenas obras. Y aquí es donde encontramos la segunda pregunta. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente, aún en nuestro tiempo, cree que haciendo buenas obras podemos ganarnos el cielo. Cuando le preguntas a la gente, ¿cómo te consideras tú? ¿Como un hombre o como una mujer bueno o buena? La mayoría va a responder que se consideran buenos, porque no le hacen a nadie mal, sino que al contrario, buscan hacer bien a su prójimo. Bueno, el encontrar la paz con Dios no es a través de buenas obras, no es el portarse bien, no es el guardar los mandamientos. Hay una historia mencionada en el Evangelio en la cual un joven, ¿sí? Un joven rico, de un corazón sincero, se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para ganar la vida eterna? He cumplido todos los mandamientos. Y Jesucristo le respondió, es verdad, has cumplido los mandamientos. Ve y vende todo lo que tienes y entonces sígueme. ¿Y saben qué pasó con este joven rico? Dice que se volteó entristecido porque no pudo soportar la idea de vender sus propiedades para poder seguir a Jesús. Es decir, él tenía su corazón puesto en las riquezas y el Señor Jesucristo necesita que le busquemos a Él de todo corazón, que lo busquemos en primer lugar. No solamente es cumplir sus mandamientos o guardarlos o tratar de permanecer puros. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, para obtener la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don, es un regalo que Dios te da a ti de manera gratuita, porque el que ya pagó todo el precio fue Jesucristo al morir en una cruz para derramar su sangre preciosa. Y las buenas obras, porque aquí es muy importante recordar, nosotros como cristianos tenemos la obligación de hacer buenas obras, porque dice en Efesios capítulo 10, Dios preparó esas buenas obras para que nosotros anduviésemos, camináramos en acción. Es decir, que nuestra fe en Jesucristo se ve, se traduce, se transforma en hacer buenas obras para con nuestros prójimos. Y entonces tenemos la segunda pregunta que estamos estudiando en esta mañana, en esta lección. ¿Qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta es la siguiente. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quieres obtener la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Cree en aquel que Dios envió. ¿Y a quién envió el Señor Jesucristo? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a nacer en este mundo, a vivir en este mundo, a morir por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree, es decir, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, podemos entender que hay una exhortación de nuestro Señor Jesucristo a buscar la vida eterna, porque Jesús tiene todo el poder, porque Él es el hacedor de milagros, porque la gente necesita a veces ver para creer. Cuando Jesús estaba hablando a ese grupo de judíos, ellos recordaban el gran poder de Dios que había establecido o que se había presentado cuando con poder sacó de la esclavitud al pueblo judío de Egipto. Allá lo narra el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo. Y cómo Él hizo descender maná del cielo. Bueno, en esta época, ¿sí?, muchos querían ver los milagros para creer. Pero muchos también, teniendo ojos para ver, oídos para escuchar, no pudieron entender el mensaje de Dios. Dios quiere que creas. Cree en Jesús para que puedas ver el gran poder de Dios. Jeremías 5:21 dice, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen. Y Juan capítulo 20, versículo 29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la invitación que Dios tiene para ti el día de hoy. La tercera pregunta de esta mañana, en esta lección, cuyo título son 5 preguntas, se encuentra en el versículo número 30 y dice lo siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Si recordamos al inicio de esta lección, mencionábamos que mucha gente buscaba a Jesús. Mucha gente buscaba a Jesús por obtener una bendición, para ser sanados, para ser alimentados físicamente. Pero también había mucha gente que cuestionaba la autoridad o el poder del Señor Jesucristo. Y en esta pregunta le cuestionan, muéstranos tu poder, porque nuestros padres allá en el desierto vieron que Dios hizo descender maná del cielo. La respuesta del Señor Jesucristo se encuentra en el versículo 32 y que dice de la siguiente manera. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los israelitas tenían en un gran concepto a Moisés y ellos lo reconocían como un gran libertador que Dios, que Jehová había usado con poder para sacarlos de la tierra de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida. Recordando un poco la historia, ¿sí? Moisés, dentro de la potestad que le dio nuestro Dios, le permitió abrir el mar en dos, de tal manera que toda la multitud de israelitas pudieran pasar en seco y pudieran caminar rumbo a la tierra prometida. En su peregrinaje en el desierto, en estos 40 años, ellos pudieron ver el poder de Dios dándoles de comer
todos los días descendiendo pan del cielo. Y este pan del cielo es una figura en la cual representaba que en los postreros días, que en el futuro, Dios iba a mandar un pan que pudiera darnos vida, alimentarnos de manera espiritual, y que si probáramos ese pan, ya nunca más podríamos o necesitaríamos tener que comer. Es decir, seríamos saciados por toda la eternidad. Y entonces esta es la respuesta que les da el Señor Jesucristo. Vuestros padres allá en el desierto comieron el pan, el maná, aquella hojuela dulce de miel, pero al día siguiente tenían que volver a recolectar ese maná para poder preparar sus alimentos, y así sucesivamente. Dios les había dicho, durante 6 días recogerás el maná, mas el sexto día ibas a recoger una doble porción, para que el séptimo día no trabajaran. Recordamos que aquellos que no fueron obedientes a esta palabra y que querían durante algún día recoger porción para el día siguiente, esa porción se echaba a perder. La única que prevalecía era la que duraba el sexto día, que duraba 2 días, para que no pudieran trabajar. Bueno, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder. Y porque Jesús quiere que el hombre y la mujer se reconcilien con Dios. ¿Qué es aquello que ocasiona ese rompimiento de comunión entre el hombre y Dios? Es el pecado. Y el pecado hace una barrera que impide esa comunión. Lo podemos ver allá en la historia en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandato que Dios había establecido, y inmediatamente ellos se dieron cuenta de su estado, ¿sí?, de pecado, y huyeron de la presencia de Dios. Bueno, hoy, en esa tercera pregunta, en la cual el hombre cuestiona a Jesús, a ver, enséñanos, danos muestras de tu poder. Y la muestra de poder que está dando el Señor Jesucristo, y la mayor muestra de su omnipotencia, fue el morir en una cruz y Él vencer a la muerte con poder, pagar el pecado que cada uno de nosotros ha hecho y perdonarlo, porque Él resucitó de los muertos al tercer día, porque en Él estaba la vida, porque en Él es la vida. Y Jesucristo quiere que tú puedas creer en este acto de salvación para que veas el poder que Él tiene. Recordándolo, el versículo de Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este pasaje de Juan capítulo 20, recordamos cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿sí? Y algunos todavía no creían que Jesús había resucitado. Y había un discípulo al cual le llamaron el discípulo incrédulo, Tomás, que él dijo, yo no lo he visto, y si quiero creer, necesito tenerlo enfrente y poder meter mi mano en su costado y poner mi dedo en su mano, donde fueron traspasados los clavos, para poder creer que Jesucristo resucitó. Y después Jesús se le aparece a Tomás juntamente con sus discípulos y le dice, Tomás, ve, haz aquello, cree que tu maestro, que tu Señor ha resucitado. Y entonces vienen esas palabras, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, tú y yo no vimos a Jesús resucitado, sin embargo hemos creído en esa promesa de salvación. Hasta en este momento llevamos 3 de las 5 preguntas que vienen en este pasaje de la palabra de Dios. La tercera pregunta fue, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos?
¿qué obra haces? En aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, el israelita pudo ver descender pan del cielo, codornices volando para alimentar cuando caerían carne, que saliera agua de la roca, que toda su ropa, sus sandalias, permanecieran durante 40 años, que durante el día hubiera una nube que les ocultara del calor, y en la noche una lumbrera de fuego para que los iluminara. Ellos fueron testigos del gran poder de Dios, y en el tiempo del Señor Jesucristo habían visto alimentar a mucha gente, habían visto que el ciego podía ver, que el cojo podía andar, mucha gente sanada, que Jesús tuviera potestad sobre las tormentas, que pudiera caminar sobre el mar. Y aún así, la gente le preguntaba, queremos ver qué obras haces. No necesitas ver el poder de Dios para creer. La palabra escrita en la Biblia nos da testimonio del gran poder. Y cuando tú, desde tu corazón, en un sentido de humildad, en un sentido de reconocimiento que Dios es tu creador y que Jesucristo puede ser tu Señor y Salvador, si tú crees, Él te va a bendecir en gran manera. La segunda parte de este estudio, la gran revelación. ¿Cuál es la gran revelación? La vida de nuestro Señor Jesucristo tiene un gran y único propósito, el de salvar a la gente de sus pecados. Es decir, Dios, conociendo desde lo más profundo al hombre, porque el hombre es su creación, sabía y conoce que tenemos una gran tendencia hacia el pecado. Por más buenos deseos de no querer quebrantar los mandamientos de Dios, de cumplir sus estatutos, sus decretos, la tendencia del hombre es transgredirlos. Pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para que Él sea el medio en el cual la gente se pueda reconciliar con Dios. Y en este pasaje podemos entender que Jesús les estaba diciendo a todos los judíos, a toda la gente que está escuchándolo, y te está diciendo a ti el día de hoy, que Él es la fuente de vida eterna. Es el maná en el desierto. Así como a los israelitas se les dio ese alimento para su provisión material, Dios nos está dando esa provisión espiritual a través de su Hijo Jesucristo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan dice que descendió del cielo. Estaba mencionando, ¿sí?, su autoridad, el lugar de donde Él provenía. Jesús es desde el principio de la creación, ¿sí? Él es eterno, Él es inmortal. Y Jesús vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Allá en la carta de Pablo que escribió a la iglesia en Filipos, en su capítulo número 2, menciona que Jesucristo se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. Se despojó de toda su naturaleza divina y vino a nacer como un hombre. Nació en un pesebre cuando Él tenía el derecho de nacer en el palacio real, ¿sí? Vivió como hombre, tuvo las mismas necesidades que tú y yo, por eso nos entiende y nos comprende de una manera perfecta. Y se humilló, dice a sí mismo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Jesús vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna. Es decir, esta es la gran revelación que Dios tiene para ti y para mí.
Y recordemos algo. Jesús no solamente se presentó como el pan de vida. En el Evangelio se mencionan siete, yo soy, que dijo Jesús. ¿Cuáles son algunos de ellos? Yo soy el pan de vida. ¿Recuerdas algún otro? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Aprópiate de esta bendición que tiene Dios para ti. Y que puedas alimentarte del pan que es Jesucristo para poder obtener la vida eterna. Vamos a pasar a la última porción, a la última parte de este estudio de 5 preguntas en esta clase de Escuela Bíblica Dominical. En esta última parte se ve la duda y la afirmación. Y nos faltan 2 preguntas para completar las 5 preguntas de esta mañana. En el versículo número 42 dice lo siguiente: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? La gente no se quedaba conforme con la respuesta de Jesús, porque muchos no le buscaban con un corazón sincero. Muchos eran incrédulos, muchos se oponían a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Después de que Jesús dijo que Él era el pan de Dios, algunos murmuraban y decían: ¿por qué habrá dicho yo soy el pan que descendió del cielo? Si nosotros lo hemos visto y sabemos que es hijo de José y de María. Bueno, Jesús fue un hijo de familia. Nació en un pesebre, creció, fue educado en las tradiciones judías, fue presentado en el templo, fue llevado a la sinagoga a los 12 años, discutía con los maestros de la ley, con los escribas, ¿sí? Y se admiraba a la gente de la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo. José, su profesión era carpintero. María, su madre, dice que siempre estuvo al pendiente de la vida del Señor Jesucristo y dice que guardaba todas las cosas en su corazón. Sin embargo, dentro de la naturaleza del Señor Jesucristo, podemos entender que Él ya preexistía. No nació o inició su vida cuando nació en este mundo, no. Jesús es desde antes de la creación del mundo. Él no tiene principio y no tiene fin. Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el Padre y el Hijo son uno solo. Y Jesús les enseñaba que los profetas hablaban de Él en el Antiguo Testamento y que Él era el cumplimiento de esas profecías, que su reino era espiritual, que la vida eterna era un regalo, una gracia de Dios para la humanidad, pero que toda esta gracia solamente hay una forma de obtenerlo: por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 6 versículos 47 y 48 dice: yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. ¿Cuál fue la respuesta a esta duda, a esta pregunta que tenía la gente cuando le preguntaba: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido?
¿Cuál fue la respuesta? Dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir en mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo es esa manera en la cual tú y yo depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo? No fue una decisión en la cual de manera interna, propia, salió ese paso de fe. Fue que el Espíritu Santo hizo una obra de entendimiento en nuestra vida para que pudiéramos comprender que somos pecadores y que la paga del pecado es una muerte eterna, pero que en Jesucristo, si creemos en Él, si que confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, entonces podremos tener vida eterna. Y Jesucristo lo manifiesta de la siguiente manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y entonces, los que creen en Jesucristo, dice, yo les resucitaré en el día postrero. Con Jesús podemos tener vida eterna. En la última parte de este estudio podemos encontrar la afirmación. Y quiero que pongamos mucha atención en esta última parte. Allá en el versículo número 52 dice lo siguiente: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Uno de los grandes problemas que tiene el hombre es cuando busca comprender las verdades espirituales de una manera literaria. Recordemos a Nicodemo. Nicodemo era un hombre preparado, estudiado de los profetas, todo lo que había o estaba escrito en el Antiguo Testamento. Era un doctor en la ley. Sin embargo, un día, ya a altas horas de la noche, dice que fue a buscar a Jesucristo para hacerle algunas preguntas. Había algo en su corazón que le inquietaba. Y la pregunta en aquel momento fue, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Porque Jesucristo le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces dentro de su mente, dentro de su corazón, aquel hombre sabio, conocedor de la Escritura, un hombre adulto, dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Es necesario que entre al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Y Jesucristo le dice, no, es un nacimiento espiritual. Es decir, dejar nuestra vida anterior de pecado, en la cual no confiábamos en Jesucristo como nuestro Salvador, y a nacer en un nuevo hombre. Y ese nuevo nacimiento es a través de un paso de fe. Es decir, yo reconozco mi pecado, reconozco que yo no tengo la capacidad de pagar el precio, pero tomo ese regalo, esa gracia que Dios me da a través de Jesucristo, porque creo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Bueno, esta gente estaba preguntándose hoy, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Porque en los versículos anteriores Jesucristo sigue siendo muy enfático, haciendo la siguiente mención: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno,
El comer la carne de Jesucristo no es de una forma literaria. El comer la carne, el comer el pan, es creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es decir, esto es una metáfora, ¿sí? Es una metáfora que está utilizando el Señor Jesucristo para tratar de hacer entender a la gente que Él era el pan de vida y que para poder alimentarnos de ese pan de vida es a través de un acto de fe, ¿sí? El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue de una vez y para siempre. Y hago esta mención porque en nuestra denominación cristiana bautista, nosotros tenemos dos ordenanzas, ¿sí? Una primera de ellas es la Cena del Señor, otra es el bautismo, ¿sí? Nosotros primero nos bautizamos, ¿sí? Es un reconocimiento público de nuestra fe en la cual descendemos en el agua bautismal, somos sumergidos y nos ponemos otra vez en pie, salimos de las aguas, haciendo un simbolismo de que somos una nueva persona. El Señor Jesucristo cumplió esta ordenanza y fue y buscó a Juan el Bautista en el río Jordán y él fue bautizado por Juan el Bautista y Juan el Bautista reconocía que era necesario que Jesús le bautizara a él. Sin embargo, Jesús fue un hombre sabio, un hombre obediente y que daba testimonio para que el Padre fuera bendecido y estuviera, como dice el Evangelio, en ti tengo complacencia. Bueno, la otra ordenanza es la Cena del Señor. Y cuando nosotros la celebramos, es solamente un memorial. El jugo de uva o el pan no representa el jugo, la sangre literal de Jesucristo. Es jugo de uva. El pan no es la carne de Cristo, es solamente pan. Es un memorial. Y en algunas religiones se cree que sí es el cuerpo de Cristo y sí es la sangre de Cristo. En esta ocasión, la Biblia no hace ninguna enseñanza de esta manera. El pan de vida es Jesús. Y la respuesta que da Jesucristo a esta última pregunta es: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este sacrificio que hizo Jesucristo de morir en la cruz por nuestros pecados es el sacrificio único. Ya no hay que hacer ningún sacrificio adicional, porque todo se cumplió en este acto. Y este acto de derramar su sangre en la cruz nos garantiza el perdón de todos nuestros pecados, aquellos y solamente aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Él nos promete vida eterna. Y para tener vida eterna es necesario tener fe, pero fe en Jesús sin dudar nada, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Con esta última respuesta a la quinta pregunta, podemos entender que Jesucristo es el regalo precioso que nuestro Dios nos ha dado a ti y a mí para que tengamos vida eterna. Sigamos a Jesús porque nos ofrece reconciliación con Dios. Sigamos a Jesús porque nos ofrece perdón a nuestros pecados. Sigamos a Jesús porque Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Sigamos a Jesús porque a todos sus hijos tiene un sinfín de promesas
y de bendiciones. Y si tú, amigo y hermano, no has dado ese paso de fe, te invito a que creas que Jesucristo es el pan de vida. ¿Cuáles son las aplicaciones en esta mañana? Número 1, Jesucristo nos enseña verdades espirituales. 2, que esas enseñanzas debemos atesorarlas en nuestro corazón. Que el maná, ¿sí?, ese alimento que Dios dio a los israelitas en el desierto, fue solamente temporal. Pero el pan del cielo, que es Jesucristo, es un alimento que nos da vida eterna. Comer su carne y beber su sangre es señal de que hemos recibido el beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz. Comer su carne y beber su sangre es aquel memorial que hacemos nosotros como cristianos en nuestra congregación una vez al mes, ¿sí? Y recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí, y anunciamos ese mensaje de salvación y esperamos que Él pronto venga por su pueblo. El texto que se utilizó en esta mañana para memorizar fue Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos infinitas gracias por esta palabra expuesta. Reconocemos en tu Hijo Jesucristo el pan de vida, el pan que descendió del cielo para que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador tenga vida eterna. Gracias por este regalo precioso que tienes para nosotros, y si alguno de nuestros amigos que nos están escuchando no ha hecho este paso de fe, Padre, te pido que tu Espíritu Santo le guíe y le permita creer en Jesús y depositar la fe en Él. Cuídanos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradezco. Amén. Les invitamos el próximo domingo a otra lección más de la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Dios les bendiga.